Espérenme un poquito. Listo. Bueno, chicos, comenzamos entonces con la unidad 4. El tema es registro y contabilidad. La bibliografía obligatoria es la que ven aquí en el Power. Principalmente les había dicho que tienen que estudiar del artículo de Murillo, Roberto, ¿sí? Ahí está están todos los puntos de la unidad 4. Cuando ustedes leen registro, ¿sí? ¿A qué hace referencia registro? Al registro público de comercio. El registro público de comercio ha sido previsto por el Código de Comercio, ¿sí? Ya derogado, se encontraba regulado allí en el Código de Comercio con el nombre Registro Público o Registro Público de Comercio. Y allí se encuentran establecidas todas las características del registro público de comercio, ¿sí? Como ser su composición, las funciones que cumplían, los documentos que allí se registraban, quiénes eran los sujetos obligados a matricularse en el registro, que eran los llamados comerciantes. En el Código de Comercio, los sujetos que se matriculaban eran comerciantes, y si no estaban matriculados, se consideraban que no eran comerciantes y que no le comprendían las disposiciones del Código de Comercio, ¿sí? Eso en el orden nacional. Y a su vez, cada provincia sí tenía delegada su reglamentación en cuanto a cómo era su organización, quién era el titular, cuáles eran los documentos que se registraban, etc. En sus comienzos, en la provincia de Tucumán, específicamente, porque ustedes tienen que ver en el orden nacional cómo era la regulación en el Código de Comercio, y en el orden provincial, obviamente, solamente qué es lo que pasaba en Tucumán. ¿Qué es lo que pasó en Tucumán? En un primer momento, el registro público de comercio se encontraba dentro del ámbito judicial, ¿sí? Se encontraba en tribunales, en el segundo piso de tribunales, y estaba a cargo de un juez en lo civil y comercial, ¿sí? de la competencia provincial, que iba rotando. Son 8 jueces en lo civil y comercial, y ellos tenían un turno que firmaban, cada uno firmaba el despacho del registro público de comercio. Luego, la competencia de este registro público de comercio pasó al ámbito administrativo, ¿sí? Ya no tenía competencia el juez del registro público, sino que pasó al ámbito administrativo, específicamente en la Fiscalía de Estado, ¿sí? del Poder Ejecutivo, que queda en la calle 24 de septiembre, ¿sí? Y también cambió el nombre. El nombre actual es Dirección de Personas Jurídicas. ¿Cómo pasa del ámbito judicial al ámbito administrativo del registro? A través de una ley, ¿sí? Una ley provincial, que es la ley 8.367. Esa ley la tienen que ver, la tienen que estudiar, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Registro Público de Comercio. Los voy leyendo en el chat, no sé si voy muy rápido porque como no los estoy viendo. Bueno, como les había dicho, la ley 8.367 es la que se ocupa del traspaso de competencias,
¿sí? Del ámbito judicial al ámbito administrativo. Es la ley 8.367 de 2016, y en el artículo, específicamente en el artículo 25, se traspasa el registro público de comercio a la Dirección de Personas Jurídicas, ¿sí? Se traspasa la competencia, y en esa ley se encuentran establecidas eh, todas las atribuciones que tiene la Dirección de Personas Jurídicas, a cargo de quién está. ¿Sí? Ustedes tienen que saber que está a cargo de un director, que actualmente creo que es el contador Aldo Madero, y además tiene tres subdirectores. ¿Sí? ¿Y cuáles son las funciones de la Dirección de Personas Jurídicas? Tiene funciones principales, registrales y de fiscalización, ¿sí? Entonces, en la Dirección de Personas Jurídicas, ¿qué es lo que se hace? Se inscriben documentos, y además se matriculan los comerciantes, que ahora con el nuevo código se llaman, son los empresarios, que es como una noción un poco más amplia que comerciantes, ¿sí? Allí se registran las personas jurídicas, que personas jurídicas pueden ser, bueno, fundaciones, asociaciones, sociedades extranjeras con asiento en el país, etc. Se inscriben los documentos, como habíamos dicho, se presentan los libros de comercio, ¿sí? Así se folian, se rubrican, etc. Los libros de comercio que vamos a ver ahora, que se llaman registros contables. Y bueno, es importante que lleva este registro de matriculación de comerciantes, ¿sí? Y además tiene la facultad de imponer multas y sanciones a los administradores de las sociedades en caso de que no cumplan con alguna resolución que la Dirección de Personas Jurídicas dicte. Bueno, a la ley esta la van a ver entera, ¿sí? Y bueno, la situación actual es que el Registro Público de Comercio, en el Código Civil y Comercial, en el nuevo código, no está regulado. Solamente habla de un registro público de manera aislada, pero ello no significa de que no exista, sino que implícitamente es como que le delegó a cada provincia a que reglamente su propio registro público de comercio. Esto les tiene que quedar claro, porque ustedes lo van a ver en algunos autores. Por ejemplo, Rivera, creo que hace referencia a eso, que no significa que porque el Código Civil y Comercial de la Nación no se haya ocupado de establecer las reglas de su competencia, las funciones, de cómo está compuesto, de cuáles documentos se inscriben y etcétera, eso no significa de que el nuevo código haya derogado la figura del registro público de comercio, ¿sí? Al contrario, cada provincia tiene delegada en su competencia la creación de leyes para su reglamentación. Y el estado actual, desde otro, a ver. ¿Ustedes me están escuchando, chicos? ¿Me escuchan bien? Bien, gracias, porque me decía que había sido deshabilitada mi cuenta, no sé por qué. Bueno, aprovecho ahora que estoy leyendo el chat. Se entiende bien lo del registro público de comercio, ¿verdad? Bueno, entonces registro público de comercio, estado actual de la cuestión, ley 8.367. Eso lo tiene que saber, lo tiene que tener claro, ¿sí? El Código de Comercio el Código de Comercio fue derogado, pero cada provincia mantiene sí, la competencia de crear su ley del registro público, que en este caso es la Dirección de Personas Jurídicas, que está dentro del ámbito administrativo, y además
Y además, bueno, tiene que saber cuáles son las funciones, qué es lo que se inscriben, cuáles son los documentos que se inscriben todas las personas jurídicas, ¿sí? Cómo se inscriben, presentando el contrato social. Los libros de comercio son rubricados en la Dirección de Personas Jurídicas, o sea, tiene funciones muy importantes en lo que hace al derecho comercial, ¿sí? Propiamente dicho. Bueno, ahora pasamos al tema de la contabilidad, ¿sí? Que está íntimamente relacionada con el tema del registro. En cuanto a la contabilidad, ya vamos a ver bien de qué se trata, ¿sí? Pero vamos por orden de la codificación. El artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación establece y enumera quiénes son los sujetos que están obligados a llevar la contabilidad, ¿sí? Dice que están obligados a llevar la contabilidad, en primer lugar, todas las personas jurídicas privadas, ¿sí? Todas las personas jurídicas privadas, las que habíamos visto al principio en el registro, ya sea una asociación, ya sea una fundación, ya sea una SAC, una sociedad por acciones simplificadas, una sociedad extranjera con asiento en nuestro país, etcétera. Todas las personas jurídicas privadas están obligadas a llevar contabilidad. Además, están obligadas a llevar contabilidad quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios, dice el código. O sea, en definitiva, ¿quiénes son los que forman parte de este inciso? Son los titulares de una empresa o de un fondo de comercio, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes ya ven que es como que se va extendiendo en la calidad de los sujetos, quiénes son los sujetos obligados a llevar la contabilidad, porque el artículo 43 o 46 del Código de Comercio derogado solamente decía que los sujetos obligados eran el comerciante, ¿sí? En tercer lugar, dice el código, y esto es una novedad del nuevo código, que no lo van a encontrar en la bibliografía clásica, dice que está obligado a llevar contabilidad cualquier otra persona de estas que hemos nombrado, si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros. ¿A dónde? En el Registro Público de Comercio, ¿sí? O sea, cualquier otra persona puede llevar la contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros. Y este es un caso de contabilidad voluntaria. Obviamente, en caso de que una persona voluntariamente desee inscribirse y habilitar sus registros en el Registro Público de Comercio, deberá hacerlo en la forma en que lo llevan aquellos que están obligados, ¿sí? O sea, se están sometiendo a este régimen. No significa que porque sea una contabilidad voluntaria, lo va a hacer de otra manera. Entonces ahí tienen ustedes que son en general 3 sujetos obligados, ¿sí?, a llevar la contabilidad. Y además el artículo 320 trae otra novedad que exceptúa algunas personas que se encuentran, que no están obligados, digamos, a llevar la contabilidad. En primer lugar, quedan exceptuados los profesionales liberales, ¿sí? Los abogados, los arquitectos, los contadores, obviamente siempre y cuando sus estudios jurídicos, contables, de arquitectos, de ingeniería, etcétera, no estén organizados en forma de empresa, ¿sí? Entonces están exceptuados los profesionales liberales, las personas humanas que desarrollan actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa, ¿sí? O sea, son las empresas conexas, que no están organizadas en forma de empresa, o sea, no están exceptuadas de llevar la contabilidad. Y además, el código exceptúa a las actividades, aquellas actividades que por el volumen de su giro, dice,
resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Es decir, los que tienen aquellas empresas que lleven actividades con un volumen muy bajo, con un volumen económico muy bajo, entonces el código los exceptúa de tener que inscribirse en el registro público y bueno, de llevar todos los libros como se les exige a los otros sujetos que están obligados, ¿sí? Es una razón puramente económica. Entonces, en el artículo 320 ustedes tienen quiénes son los sujetos obligados y quiénes son los exceptuados. ¿Ejemplo de quién? ¿De qué me están pidiendo? Porque les estoy dando ejemplos más o menos de todos. De volumen de giro son, por ejemplo, de los exceptuados, a ver, los profesionales liberales, ya les había dicho, son los abogados, contadores, etcétera, que no tienen su estudio jurídico organizado en forma de una empresa, ¿sí? Son los profesionales liberales. Las personas humanas que desarrollan actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa, es decir, aquellas personas, dice ahí humanas, dice que no son jurídicas, privadas, porque si fueran jurídicas si estuvieran obligadas, que desarrollan actividades agropecuarias y conexas que no están ejecutadas u organizadas en forma de empresa. O sea, son aquellas personas que desarrollan actividades agropecuarias, pero que no están organizadas en forma de empresa. Y las terceras son las actividades que por el volumen de giro resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. O sea, por ejemplo, no sé, quien administre una verdulería chica de barrio, por ejemplo, ¿sí? Es una empresa que está desarrollada y está organizada en forma de empresa, pero no por ello le va a obligar el Código Civil y Comercial a que se inscriba en el registro público de comercio y que lleve los libros de comercio, que haga un balance, que tenga la obligación de pagarle a un contador para que le lleve contabilidad, etc. O sea, es una cuestión meramente económica. ¿Sí? No sé qué son estas flechas que me están apareciendo acá, son ustedes, ¿no? ¿Sí? En el caso de la contabilidad voluntaria, ¿por qué querría inscribirse alguien que no está obligado? Bueno, se está adelantando a la clase. ¿Por qué querría inscribirse alguien que no está obligado? Porque aquella persona que se inscribe en el registro público de comercio tiene ciertos beneficios, ¿sí, Pablo? Porque porque ya vamos a ver, en caso de juicio, por ejemplo, en caso de un juicio, aquellos libros que han sido inscritos en el registro público de comercio van a tener, al haber sido rubricados, inscritos y etcétera, van a tener cierta eficacia probatoria distinta a lo que es un documento común, ¿sí? Ese es uno de los beneficios. Y bueno, ya vamos a ver que hay otros beneficios que tienen las personas que están inscritas. Además, obviamente, que además de todos los derechos que tienen, que vamos a ver, también tiene ciertas obligaciones, ¿sí? Bueno, continuando con la clase, dice la doctrina que esta obligación de llevar la contabilidad no es una obligación propiamente dicha, sino que es más bien una carga. ¿Por qué es una carga? Porque no existe la posibilidad de exigir su cumplimiento coercitivamente, ¿sí? Si ustedes saben que siempre que hay una obligación es porque se puede exigir coercitivamente su cumplimiento.
En este caso no hay un cumplimiento coercitivo, es decir, si un comerciante no lleva en orden la contabilidad de su negocio, el Código Civil y Comercial no lo reprende, no le impone una multa, sino que su incumplimiento le va a impedir gozar de los beneficios que un sistema llevado en forma produce. Por ejemplo, la eficacia probatoria en juicio, que es lo que le había explicado Pablo, tomar decisiones, porque si tiene una empresa en orden, va a saber qué decisión tomar, si es que va a ser conveniente obtener un crédito, pedir un subsidio, inscribirse para una licitación, etcétera, ¿sí? Y para poner orden en sus negocios, obviamente. O sea, si tiene un sistema contable llevado en forma, va a poder poner en orden a sus negocios diferente así no cumpliera con todas estas obligaciones que estamos viendo. Además dice la doctrina, que lo dice Murillo, que es cierto que la naturaleza jurídica de esta obligación de llevar la contabilidad no es una obligación propiamente dicha, y que es más bien una carga. Pero lo que sí es una obligación propiamente dicha, lo dice él, es de parte del administrador de una sociedad, ¿sí? El gerente, por ejemplo, de una sociedad, que tiene la obligación de llevar la contabilidad de una empresa, de la empresa que está a su cargo, como si fuera se le exige como si fuera un buen hombre de negocios, dice Murillo. Así que ahí atento a esa diferencia, ¿sí? Bueno, para aquí vamos bien. Sirve a los fines probatorios, sí, sirve a los fines probatorios, entonces, que es muy importante. Además, en caso de que se inscriba, también el objeto social va a ser, también es importante que quede establecido cuál es el objeto social. Por ejemplo, una empresa aseguradora debe inscribirse, ¿sí? Y su objeto tiene que ser exclusivamente de seguros. Entonces, bueno, obviamente que es importante su inscripción. Eh, bueno, seguimos con el tema. ¿Cuál es el modo de llevar la contabilidad? Bueno, Murillo define a la contabilidad, ¿sí?, como la ciencia que clasifica, registra, presenta e interpreta todos los datos relativos a los hechos y actos económicos y financieros de una empresa, con el objeto de brindar información histórica y predictiva útil para la toma de decisiones por la persona titular del negocio o de la empresa. De allí, dice Murillo, la necesidad de tener un sistema básico y uniforme para recolectar, sumariar, presentar y analizar toda la información relativa al negocio o empresa. ¿Sí? Nos vamos entonces adentrando a la noción de contabilidad. Esta definición, bueno, se la tiene que saber, y de allí ustedes ven qué es lo que significa contabilidad. Es básicamente registrar cada una de las operaciones comerciales, ¿sí?, económicos y financieros que realiza una empresa para tener la información, ¿sí?, para la toma de decisiones por la persona titular del negocio, o sea, por el dueño del negocio, por el empresario, por el administrador de un negocio. ¿Sí? Es muy importante que lleve la contabilidad en forma. Y ahí el artículo 321 establece el modo de llevar la contabilidad. Dice que la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme, de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras.
Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta, ¿sí? Este artículo es muy importante, que establece el modo de llevar la contabilidad. Siempre debe ser llevada sobre una base uniforme. O sea, la base uniforme no está establecida por el código de comercio, por el código civil y comercial, perdón. O sea, la base uniforme, el sistema de contabilidad lo elige el empresario de acuerdo a su conveniencia, al volumen económico de su empresa, pero siempre debe seguir el mismo sistema, ¿sí? Y además de eso, que es muy importante, además de que debe registrar todas las operaciones correspondientes a las cuentas acreedoras y deudoras, es decir, no solamente lo que compra, sino además lo que vende, ¿sí? Es decir, quiénes son sus acreedores y quiénes serán sus deudores, sino que toda la documentación respaldatoria también debe ser conservada. Entonces ustedes van viendo que la contabilidad ¿sí? Tiene una noción bastante amplia. Es decir, debe asentar todas las operaciones comerciales, ¿sí? Económicas y financieras de la empresa. ¿A dónde las va a asentar? En los libros de comercio, que son los registros contables, que eso vamos a ver cuáles son. Además, debe tener estos libros de comercio, tenencia de los libros de comercio de una manera determinada, y debe conservar también y debe adjuntar la documentación respaldatoria. Es decir, que si compra, por ejemplo, una maquinaria y necesita un préstamo para comprar la maquinaria, va a quedar documentado el préstamo, cuál es la tasa del préstamo, quién es el banco acreedor, ¿sí? Cómo va a pagar ese préstamo, y la factura de la compra que haya realizado. Todo eso va a ser adjuntado, tiene que estar debidamente adjuntado en los libros de comercio. Si cada persona jurídica lleva su contabilidad, entonces también la puede falsificar a los fines probatorios. No, no puede falsificar ningún asiento contable. No leo quién escribió esa pregunta. Juan Mancilla, no puede falsificar a los fines probatorios, porque la forma de llevar los libros de comercio, ya van a ver que tiene muchas prohibiciones, ¿sí? Justamente para que se agreguen entre asientos, para que se agreguen operaciones que no han sido realizadas, ¿sí? O alguna operación que fue hecha en tal fecha, que se pueda cambiar la fecha o un número, todo eso no se puede hacer, ¿sí? Bueno chicos, a ver, hasta acá vamos bien. Vamos bien, contabilidad, vamos viendo dos artículos, 320, 321. No sé si voy muy rápido, quieren que vaya más lento, pero bueno, la verdad que es un tema tan largo bueno, que necesito que nos apuremos un poco. Bueno, entonces ahí tienen la definición de contabilidad. Continuamos. A ver. Acá. ¿Cuáles son los sistemas contables? Los sistemas contables dentro de los sistemas contables, digamos, a nivel mundial. Por un lado tenemos el sistema de libre decisión, ¿sí? Se llama, o de contabilidad libre, mediante el cual el interesado va a decidir qué libros llevar según la conveniencia y la necesidad de su negocio o su empresa. Este es típico del derecho anglosajón, ¿sí? El sistema de la libre decisión o de la contabilidad libre. Es decir, que el empresario va a tener libre decisión para decidir él qué libros va a llevar y qué libros no va a llevar de acuerdo al volumen y giro de su negocio. Y el otro sistema contable,
que es el que sigue, nuestro país, y además la mayoría de los países, es el sistema de la contabilidad legal o uniforme. ¿Sí? ¿Qué significa legal o uniforme? Que el Estado, a través de la ley, en este caso el Código Civil y Comercial, determina cuáles son los libros obligatorios que serán llevados, y establece el modo en que deben asentarse las operaciones. ¿Sí? Ese es el sistema de nuestro país. Y además tiene que saber que en nuestro país también se lleva a cabo la contabilidad a través del sistema de partida doble. ¿Sí? ¿Cuál es el sistema de partida doble? Que lo deben haber escuchado seguramente. Son dos, está llevado a cabo por dos filas, ¿sí? El debe y el haber. Es decir, en el debe ustedes van a ver, se van a hacer la pregunta, ¿a quién le debo? ¿Cuánto debo? ¿Sí? ¿Cuándo tengo que pagar? Etcétera. Es decir, cuando una empresa, por ejemplo, adquiere, como les había dicho, una maquinaria, ¿sí? Se va a convertir en deudor. Y el haber es porque esta empresa puede realizar un préstamo, o puede haber, o porque algún otro comerciante, algún empresario le puede deber algo a esta empresa. ¿Sí? Y siempre, explican los autores que siempre este sistema de partida doble debe dar suma cero. Es decir, que si la empresa compra materia prima, debe sí o sí debe justificar de dónde obtuvo el dinero para comprar esa materia prima. ¿Sí? Entonces por eso que va a dar suma cero. Porque de ese sistema va a surgir cuáles son cuáles son las operaciones que ha realizado, cuánto ha gastado, bueno, de dónde obtuvo el dinero, etcétera. Entonces, por eso que da suma cero. En Argentina, entonces, la contabilidad llevada a cabo, se lleva a cabo a través del sistema legal o uniforme. Y seguimos aquí con el punto que había preguntado el compañero de cuáles son los beneficios de tener una contabilidad ordenada. Dice Muguillo que los libros contables y el sistema de contabilidad son un elemento de seguridad de los negocios para quien los lleva y para los terceros, ya que hace al interés de toda la sociedad, sirviendo al comercio con su información y a la defensa del crédito. Además, conforma un medio de prueba que es insustituible, para que ustedes vean la importancia. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes desean vender su empresa, ¿sí? Si el empresario, el titular de la empresa desea vender su sociedad, si tiene todos los papeles en regla, si tiene un sistema de contabilidad ordenado, si lleva los libros de comercio de la forma correcta, ¿sí? Entonces va a ser mucho más fácil de vender este negocio a un fondo de comercio, por ejemplo. Entonces lo va a beneficiar, ¿sí? Lo va a beneficiar a él, lo va a beneficiar al tercero, y dice Muguillo, bueno, en fin, a toda la sociedad. Porque además nosotros que contratamos a su vez servicios con la empresa, también tenemos la posibilidad de ver cómo se lleva a cabo esta empresa, si está llevada en orden, si tiene un sistema de contabilidad en orden, etcétera. Además de que ello conforma un medio de prueba que es insustituible. ¿Sí? Eh, sí, yo les paso, chicos, yo les paso el pago. No puedo ver los chats anteriores, pero bueno. Dice Pablo, sería como validar en un instrumento público todos los movimientos de la empresa o negocio.
Sí, no sé si, no es esa la palabra, es registrar todos los movimientos, que los movimientos, me imagino que te referís, Pablo, a las operaciones financieras y económicas, ¿sí? Que son los asientos contables, que una vez registrados, bueno, va a servir de medio de prueba en juicio. Bueno, continuamos con los libros de comercio. Eh, ¿Cuáles son los libros de comercio obligatorios? El Código de Comercio derogado le llamaba libros de comercio y ustedes van a ver en el artículo 322 del Código Civil y Comercio de la Nación que el nuevo código le llama registros indispensables, ¿sí? Pero es lo mismo. Los libros obligatorios, en primer lugar, es el libro diario, ¿sí? El libro diario, el libro de inventario y balance, y esto es una novedad del Código Civil y Comercial que dice aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. Y además, por último, los que en forma especial impone este código u otras leyes. Esos son los libros obligatorios, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste cada uno. Bueno, ¿en qué consiste cada uno? El primero, el libro diario, se le llama el libro diario porque antes, en el Código Civil, en el Código de Comercio derogado, que imagínense ustedes que era un código del año 1867, creo, un código de comercio anterior al Código Civil, tenía obviamente otra noción de comerciante, ¿sí? No es la misma noción del empresario actual. Entonces, el Código de Comercio le exigía al comerciante, a registrar todas las operaciones que se efectúan en la empresa y día a día. Por eso el nombre, de allí su nombre, ¿sí? De allí el nombre libro diario. Ustedes van a ver en la doctrina clásica que lo define así, que dice que así se registran todas las operaciones que se efectúan, emisión de títulos y papeles, por ejemplo, si paga algún acreedor con un cheque, lo va a registrar en el libro diario, y se hacía en sus orígenes día a día. Ahora el artículo 327 trae una novedad, ¿sí? A este libro diario. Y dice que el empresario puede realizar asientos globales, ¿sí? Asientos globales, ¿qué significa? Que puede juntar varias operaciones comerciales, ¿sí? Económicas y financieras, durante el plazo de 30 días, no superiores al mes, y de allí las va a ingresar en el libro diario, que esta es una novedad, porque el Código de Comercio le exigía al comerciante que en el libro diario efectúe todas las operaciones día a día. ¿Y qué significa esto? Que el código, que no podía, si en el día de hoy, 22 de septiembre, realizaba una operación, ¿sí? Mañana 23 realizaba otra, en el medio no podía agregar alguna que se le haya olvidado. O sea, sí lo podía hacer a través de un contrasiento, pero esa era la excepción. Entonces ahora, por el volumen de las empresas, de las empresas actuales, el Código Civil y Comercio de la Nación como que en cierta forma le dio otra interpretación a los registros del libro diario, ¿sí? Que es muy importante que lo sepan, que está en el artículo 327, que dice que se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen efecto sobre el patrimonio, individualmente o en registros resumidos que cubran periodos de duración no superiores al mes, ¿sí? Y estos asientos se llaman asientos globales, ¿sí?
se hace un asiento de 30, de 30 días, ¿sí? De operaciones llevadas a cabo durante 30 días y allí se van a registrar en el libro diario. Y dice, bueno, el registro o el libro caja y todo otro diario auxiliar que forma parte del sistema de registraciones contables integra el diario. Es decir, que además del libro diario, puede valerse el empresario de libros auxiliares. ¿Por qué? Porque para llenar, digamos, para registrar las operaciones en el libro diario, el empresario necesita tener un libro auxiliar, ¿sí? Que allí va a realizar todas las operaciones van a estar registradas ahí y luego las va a volcar en el libro diario. Ese es el primer libro de comercio obligatorio, ¿sí? Yo entendí que en Argentina se lleva a cabo la contabilidad del sistema. Sí, en la Argentina se lleva a cabo la contabilidad a través del sistema legal o uniforme, pero pero es y que lleva además el sistema que yo les acabo de explicar. Es legal o uniforme en Argentina y se utiliza el sistema de la partida doble, ¿sí? Por un lado tenemos el debe, por otro lado el haber. Eso lo van a ver en Muguillo, ¿sí? Clara Eugenia Goitía, ahí lo va a ver bien si es que no lo ha visto todavía. Bueno, el segundo libro obligatorio es el libro de inventario y balance. Yo diría que este si no es uno de los más importantes, es el libro más importante de los obligatorios. Acá lo define Muguillo, dice que es el registro cronológico del conjunto de bienes y derechos de propiedad con una adecuada descripción e individualización que permite conocer en forma estática la situación patrimonial, evolución, fondos y resultados. ¿Sí? No me acuerdo si era Echeverry o Fontana Rosa, que son los autores clásicos del derecho comercial, que decían que en el libro de inventario y balances es como si fuera que le sacamos una foto a la empresa. ¿Sí? Entonces, a partir de esa foto se va a ver cuál es la situación patrimonial de ese momento. Es decir, si tiene ganancias, si tiene pérdidas, cuáles son los, por ejemplo, las deudas que no ha pagado, cuáles son los créditos que ha obtenido, si ha tenido que vender algún bien para pagar una deuda, etcétera. Todo eso lo van a ver en el libro de inventario y balance, ¿sí? ¿Por qué inventario? Porque se hace un registro del conjunto de bienes y derechos que tiene la empresa. O sea, cuáles son los bienes inmuebles, los bienes muebles registrables, y bueno, que todo lo que forma parte de la empresa, ¿sí? Por eso se llama el libro de inventario y balance. Y bueno, balance es porque balance viene de la palabra balanza, ¿sí? Y va a ver si la balanza está, digamos, desajustada, si hay algún desequilibrio, si hay una ganancia, si hay más ganancia que el año anterior, si hay alguna pérdida, por qué hay alguna pérdida, y bueno, habrá que ver con más profundidad. Pero por eso es la importancia del libro de inventario y balance. El tercer libro obligatorio, dice el código, que son aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, los libros que llevan las empresas aseguradoras, el libro de registro de seguros, por ejemplo, ¿sí? Porque corresponden a la naturaleza de las actividades que desarrolla la empresa. Que el Código Civil y Comercial no establece
específicamente una por una, porque son varios los libros de acuerdo a la naturaleza de las actividades de desarrollar, pero ustedes lo van a ir viendo en Moodillo, que hace un listado de cuáles son los libros de cada uno bueno, los libros de este inciso. Por ejemplo, los libros de las sociedades por acciones simplificadas, cada sociedad va a tener, cada persona jurídica va a tener libros que hacen a la naturaleza de las actividades que desarrolla. Y los que en forma especial impone este código u otras leyes es el que les pongo yo acá, por ejemplo, los libros de las sociedades. Los libros de actas societarias, ¿sí? Todas las actas societarias que se labran tienen que deben estar registradas en los libros de actas. El libro IVA venta, el libro IVA compra, todos estos libros de sociedades están establecidos en la ley de sociedades, que es la 19950. ¿Sí? 19550, perdón. Los que en forma especial impone este código u otras leyes. Por ejemplo, ustedes el lunes vieron los auxiliares de comercio. Bueno, ellos tienen la obligación de llevar ciertos libros de acuerdo a las leyes que reglamentan esa figura. Ahí tienen ejemplos de los auxiliares, el martillero, los corredores, etc. Hasta acá vamos bien, ¿entienden? ¿Entienden bien cuáles son los libros obligatorios? ¿Sí? Eso es muy importante que lo sepan. Así continuamos con el modo de llevar los libros. Para que vea, compañero Juan Mancilla, creo que era, de que no se pueden falsificar, de que es muy difícil que se pueda falsificar algún asiento o alguna operación en los libros de comercio. ¿Sí? No entiendo muy bien la diferencia entre los dos puntos. A ver, el primero libro diario, el segundo libro de inventario y balance, esos dos libros son los dos libros base, o sea, los que tienen que tener todas las empresas. Además, dice que cada empresa va a llevar el libro que se adecue a un sistema de contabilidad y que exija la importancia y naturaleza de las actividades a desarrollar. Por ejemplo, la empresa aseguradora, yo les había dicho, que tiene por objeto específico el de contratar seguros, va a necesitar llevar un registro de seguros, un libro de registro de seguros. Entonces, ¿por qué? Porque no lo exige una ley, sino que lo exige la naturaleza de la actividad que desarrolla la empresa aseguradora, ¿sí? Y el último punto es los que en forma especial impone este código u otras leyes. Por ejemplo, les había dicho la ley de sociedades, impone como obligatorio el libro IVA venta, el libro IVA compra, los libros de acta societaria. Esos son libros obligatorios, pero para las sociedades de la ley de sociedades, no para las otras empresas. ¿Sí? Es porque lo impone una ley. O sea, el tercer inciso lo impone la naturaleza de la actividad y el cuarto inciso lo impone una ley especial. Bueno, avanzamos con el tema y vemos cómo se deben llevar la contabilidad, ¿sí? Cómo se deben llevar los libros. El artículo 327 dice que el interesado, porque acá no es el comerciante, como ustedes van a ver en la lectura clásica de Fontana Rosa y Echeverry, que hacía mucho hincapié en el comerciante propiamente dicho, sino que acá dice interesado, porque ustedes ya en esta instancia saben que hay una contabilidad que es voluntaria, que es y que es obligatoria, ¿sí?
y que no es solamente el comerciante, sino además el empresario, que tiene una noción mucho más amplia, puede ser el titular de un fondo de comercio, etc. Sí, en este caso, el interesado eh, debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y presentarlos debidamente encuadernados para su individualización en el registro público correspondiente. Que es lo que yo les había dicho, que el código hace como cierta, como que pone cierta noción, digamos, de registro público, dice registro público correspondiente, pero no lo llegó a normar, ¿sí? El interesado, ¿qué es lo que hace? El interesado, el que lleva la contabilidad obligatoria o que se somete a esta contabilidad voluntariamente, va a comprar los libros, ¿sí? en la librería y los va a presentar en el registro público correspondiente para su individualización. En el registro público de comercio, que en este caso es la Dirección de Personas Jurídicas, les va a ir poniendo un sello a cada uno de los libros, es decir, que no se va a poder quitar alguna hoja, realizar ningún tachado, ni adulterar el libro, ¿sí? Y va a estar individualizado. ¿En qué consiste la individualización? Consiste en anotar en el primer folio, ¿sí? Que es la primera hoja, la nota fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios que contiene, ¿sí? Entonces en el primer folio va a anotar, va a decir que corresponde al libro de inventario y balances de tal empresa, ¿sí? Que va a continuar que va a continuar en el folio, no sé, 200, por ejemplo, porque anteriormente hubo otro libro, ¿sí? Son libros continuados. El número de ejemplar, si van, por ejemplo, 2 libros, o 3 libros, o 4 libros, quién es el nombre del titular, el nombre de la empresa también, y el número de folios que contiene ese libro. Todo eso va a quedar anotado en la primera hoja del libro, ¿sí? Y a su vez le impone una obligación al registro, que dice que el registro debe llevar una nómina alfabética de consulta pública de las personas que solicitan la rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma de la que surgen los libros que les fueron rubricados, y en su caso de las autoridades que se les confieren. ¿Qué significa esto? Que va a llevar una nómina alfabética de consulta pública, o sea, cualquier persona va a poder acceder a la información de quiénes son las personas que solicitan la rubricación de sus libros, y lo van a poder peticionar en la Dirección de Personas Jurídicas, ¿sí? Es como una forma, digamos, porque antes el registro público es como que era muy hermético. Entonces la intención del nuevo código es como de abrirlo un poco a la sociedad, ¿sí? ¿Y cuál es el fin de la foliatura que les había leído al comienzo? Es para evitar la alteración del orden cronológico de los registros, obviamente, ¿sí? Esa es la finalidad de la foliatura. Pablo, ¿no hay una manera más actualizada de hacerlo digital o se sigue haciendo físico en papel? Sí, Pablo, sí se puede hacerlo digitalmente, pero hay que solicitarlo previamente. Hay que hacer una petición a la Dirección de Personas Jurídicas y se puede digitalizar cualquier libro, dice el código, salvo el libro de inventario y balance. Ese sigue siendo obligatorio que sea en papel, ¿sí? Ahí lo vas a ver en otro artículo. Actos sujetos de autorización. En realidad, cuando ustedes inscriben un documento, ¿sí? en el registro público, en la Dirección de Personas Jurídicas,
No significa que ustedes están solicitando la autorización, es decir, que el registro público no es que está autorizando tal o cual actividad, simplemente que la está registrando. Vendría a ser como una especie de la actividad de la función registral de la escribanía, por ejemplo. Cuando ustedes van a dejar constancia en un acta notarial, ustedes no van a, la escribana o el escribano no da fe de que se haya realizado de tal o cual manera el acto, simplemente va a dejar constancia de que, o sea, no deja constancia de la existencia del acto, ¿sí? Simplemente que hace a la formalidad extrínseca del acto, no sé si me explico. Es decir, cuando ustedes van al registro, a la dirección de personas jurídicas y solicitan la inscripción de un documento, es simplemente, no es para que sea autorizado por la dirección de personas jurídicas, porque la dirección de personas jurídicas tiene funciones registrales, ¿sí? No sé si se entendió eso. Bueno, el artículo 324 hace el código una enumeración, que les digo desde ya que es una enumeración solamente meramente enunciativa, ¿sí? No es taxativa, ¿sí? No es números clausus, sino que puede haber otras prohibiciones. Es decir, que al interesado, al empresario, le está prohibido alterar el orden en que los asientos deben ser hechos, ¿sí? No puede alterar el orden, obviamente. No puede dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones, o adiciones entre los asientos, porque eso llevaría a que se agregue una operación entre dos asientos que puede no haber sido realizada. Obviamente que le está prohibido interlinear, raspar, enmendar o tachar, ¿sí? O sea, obviamente que el empresario, el interesado, puede equivocarse al registrar un asiento en el libro. Pero todas esas equivocaciones u omisiones se van a salvar mediante un nuevo asiento que se va a llamar contraasiento, ¿sí? Es decir, cuando el empresario advierta, digamos, este error, va a ser un contrasiento en el margen derecho del libro, ¿sí? Un contrasiento que es un nuevo asiento, y allí va a ser la corrección, ¿sí? Va a ser las salvedades que considere pertinente e importante. También está prohibido mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura. Recuerden que este punto, el tema de la foliatura, ya viene así del registro público de la Dirección de Personas Jurídicas, que previo a empezar a utilizar el libro, recuerden que tienen que acercarlo a la Dirección de Personas Jurídicas para que les realice la foliatura. O sea, en cada página del folio del libro va a decir con el sello folio 1, folio 2, folio 3, folio 4. Entonces ustedes no van a poder arrancar hojas o alterar el orden del libro, ¿sí? Y ahí en el inciso E directamente les dice que está prohibido realizar cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad, de las registraciones. O sea, no se puede alterar las registraciones, ni por el orden cronológico, ni por la forma, ni por el número, etc. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Es muy importante. Es decir, que el registro es un organismo que da fe pública. Bueno, Juan, vas a tener que leer en la ley 8.377, que ahí están todas
todas las funciones que tiene la Dirección de Personas Jurídicas, ¿sí? Tiene funciones, allí se inscriben todos los documentos, por ejemplo, el contrato social, si es que cambia un contrato social, va a tener que ser inscrito este documento en la Dirección de Personas Jurídicas, o sea, todo lo que hace a la vida de la sociedad, ¿sí? También lleva el Registro Público de Comercio, lleva el Registro Público de Comercio un registro de los inscriptos, o sea, de los matriculados también. Y se controlan esas prohibiciones, obviamente que no tiene una función de contralor, Agustín, la Dirección de Personas Jurídicas. Todas estas prohibiciones, después, en caso de que no las lleve en la forma en que correspondan, le puede jugar en contra en juicio, en cuanto a la eficacia probatoria. Porque si un empresario es muy ordenado en la contabilidad, en la forma de llevar los libros de comercio, en cómo los conserva, si se encuentra en el domicilio de su titular, y etcétera, todas estas cuestiones hacen medio de prueba insustituible, ¿sí? Insustituible, que es un tema muy importante, porque todos los empresarios en algún momento de su vida van a ir a juicio, entonces tienen que tener todos los papeles en orden, y llevar los libros en orden en la forma que corresponda. Y además es para, Agustín hace a la característica, digamos, de un buen hombre de negocios, ¿sí? O sea, y a la buena fe. Son para que las tengan en cuenta las empresas, entonces. Sí, las empresas, ya hemos dicho, las empresas, los terceros, las sociedades que contratan con esas empresas, y bueno, hacen a todo, o sea, tienen toda la importancia que ya vimos previamente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta aquí? Bueno, esos son entonces los dos artículos, el artículo 323, de cómo se debe llevar la contabilidad, cuáles son las prohibiciones. Hasta aquí ustedes ven entonces que no le queda mucho margen al empresario para, para falsear, digamos, la información, ¿sí? Bueno, seguimos en cómo es la forma de llevar los registros. El artículo 325 dice que estos libros deben ser llevados en forma cronológica, ¿sí? Actualizada, obviamente actualizada, porque, por ejemplo, en el libro diario no debe pasarse más de ese mes de estos asientos globales en que estas operaciones no sean registradas. O sea, deben estar actualizadas constantemente. O sea, operación que realiza, chicos, debe estar registrada. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, por ejemplo, hasta el día de hoy una empresa no tiene registrado un asiento, por ejemplo, una compra-venta que ha realizado, y que ha pagado en tiempo y forma, y luego un empresario le hace un juicio por esa compraventa y no la ha registrado, no tiene cómo probar la existencia de esa operación. Entonces, obviamente, que es muy importante el tema del medio de prueba, que es insustituible, como les había dicho. Obviamente, la forma de llevar los libros debe ser realizada sin alteración alguna, que no haya sido debidamente salvada. Y esto es una novedad del código que dice que debe ser llevada en idioma y moneda nacional. Y esto es importante para las empresas extranjeras que tienen asiento en nuestro país, ¿sí? Deben llevarse en idioma y moneda nacional. Es decir, van a tener que contratar un traductor y bueno, y traducir todas las operaciones, todos los asientos contables.
deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados. Los libros y registros deben permanecer en el domicilio de su titular, y esto es muy importante, porque si bien muchas veces en la práctica ocurre que los libros se encuentran en el domicilio del contador, por ejemplo, porque el contador está realizando algún trabajo, tiene que hacer el balance anual, o tiene que llenar el inventario, etc. Siempre los libros y registros deben permanecer en el domicilio, ¿sí?, del titular de la empresa. Y esto es muy importante, en el domicilio en el domicilio de la empresa. Se me salió hasta lo del chat. Bueno, el artículo 326 tiene que ver con el libro de inventarios y balances. Todos estos estados contables, ¿sí?, van a verse reflejados allí, en el registro de inventario y balances. Les había explicado en qué consistía el libro diario, que son las operaciones diarias que llevan las empresas, y en el registro, en el libro de inventarios y balances, lo que se hacen son estados contables, que dice que al cierre del ejercicio, que es un ejercicio que es anual, dice quien lleva la contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables. O sea, ¿quién los hace? Los hace generalmente, obviamente los hace un contador, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial, que es lo que yo les había dicho, o sea, cuál es el patrimonio de la empresa, cuáles son los bienes, ¿sí? Y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventario y balance. El estado de resultados es si hubo ganancia o si hubo pérdidas al cierre de ese ejercicio, al cierre del año de la empresa. Estados contables. Bueno, este tema también es muy importante porque yo les había adelantado que la noción de contabilidad es tan amplia que además de la obligación de llevar una contabilidad legal o uniforme a través del sistema de la partida doble, además de la tenencia de los libros de comercio, y que deben ser llevados en la forma que corresponde, en la forma legal que corresponde y que tiene las prohibiciones que hemos visto, además de ello, el empresario tiene la obligación de conservación de los registros contables, ¿sí? El artículo 328 establece el plazo de conservación, que es de 10 años. Y no solamente de la conservación de los registros contables, es decir, de los libros de comercio, sino además de los instrumentos respaldatorios, que son, por ejemplo, las facturas que yo les había comentado. Y esta obligación se extiende a los herederos, ¿sí? A los herederos, en caso de que fallezca el titular de la empresa, los herederos tienen la obligación de conservar eh, los libros de comercio y la documentación respaldatoria. Bueno, no estoy viendo ninguna pregunta, así que hasta aquí vamos. Espero que vayamos bien. Bueno, son las 19:36. Hagamos un recreito de 5 minutos, chicos, ¿quieren? Así descansamos un ratito y seguimos con este tema, que no es muy largo, nos va a llevar 10, 15 minutos, pero es importante que lo veamos entero, ¿sí?
Eh, Acá estoy viendo en el chat que me están haciendo preguntas. En esta intención el nuevo código debe ser más abierto a la sociedad del registro. Cualquiera puede solicitar información relativa a cualquier empresa. No, Pablo, no cualquiera puede solicitar información relativa a cualquier empresa. Solamente lo que decía en cuanto a lo que establecía el artículo ese del código que habíamos visto. Que ya te digo cuál era. No sé si lo tenés vos a mano ahí. Ahí en el artículo 323 dice: el registro debe llevar una nómina alfabética de consulta pública de las personas que solicitan rubricación del libro o autorización para llevar los registros contables de otra forma. O sea, solamente para ese punto, ¿sí? O sea, puede haber una consulta pública de las personas que soliciten rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma, de la que surgen los libros que les fueron rubricados y en su caso de las autorizaciones que se les confieren. Para que ustedes vean, para que vea, digamos, la sociedad cuáles son las autorizaciones que les han sido conferidas, porque eso puede servirle a al titular de otra empresa, por ejemplo, si es que le ha sido autorizado tal pedido a una empresa, o sea, yo también como titular de otra empresa podría solicitarlo, ¿sí? O sea, solamente para esos temas puntuales. El registro es un organismo que da fe pública, no es que da fe pública, ¿sí? O sea, solamente allí se registran y después va a servir en lo que hace en caso de juicio. Bueno, este tema que vamos a ver ahora, en el poco tiempo que nos queda, yo creo que es el más importante de todos, ¿sí? De los libros del tema este de la registración y de los libros de comercio. Que están en el artículo 330 y en el artículo 331. Alguien me había preguntado, no me acuerdo si era el mismo chico, no me acuerdo si era Volati, o yo no me acuerdo quién, si se puede, si es que se puede conservar la documentación en algún medio electrónico. El artículo 329 dice cuáles son los actos sujetos a autorización, es decir, que el titular puede pedir autorización, ¿sí?, al registro público para sustituir uno o más libros en microfilm, en discos ópticos u otros medios aptos para la conservación, pero, pero está exceptuado el libro de inventario y balance. Por eso que yo les digo que yo creo que ese libro es uno de ellos. Si no es uno de los más importantes, es el más importante. Bueno, ahora vamos a ver qué eficacia probatoria tienen los libros de comercio. Dice el artículo que la contabilidad obligatoria o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescriptos, debe ser admitida en juicio como medio de prueba, ¿sí? Ahí tienen ustedes entonces una primera noción. ¿Qué significa esto? Llevado en forma con los requisitos prescriptos, debe ser admitido en juicio como medio de prueba, es decir, que el empresario que desee probar, que tenga la necesidad de probar la existencia de alguna operación que él haya realizado, ¿sí? Por ejemplo, que haya realizado una compra-venta y que otro empresario no le ha abonado la totalidad, entonces puede hacer un juicio por cumplimiento de contrato, por ejemplo. Y se va a valer de los libros de comercio como medio de prueba. Para esto va a ser indispensable
va a ser indispensable un perito contador para que interprete el libro de comercio. Dice la doctrina, salvo que solamente podrá hacerlo el juez o un secretario cuando se trate de una transcripción del libro de comercio, pero en cuanto a la inscripción, a la interpretación del libro, siempre, bueno, lo deberá hacer un perito contable, ¿sí? Después dice el artículo que sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario. Ustedes ya ven la importancia que tiene el de llevar en forma los libros de comercio y que estén actualizados. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que les perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado, ¿sí? En cuanto a este párrafo, este párrafo se refiere al principio de indivisibilidad. Es decir, que si yo, empresario, ofrezco como medio de prueba esta pericial contable para la exhibición de un libro, que no es el libro completo, vamos a ver, sino que es solamente sobre ese asiento, sobre esa operación económica que viene cuestionada, no puedo valerme del asiento que me es favorable y desechar lo que me perjudica, sino que aquí entra en juego el principio de la indivisibilidad, ¿sí? Después dice, bueno, la contabilidad prueba en favor de quien la lleva cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, este no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular, ¿sí? Es decir, que si se trata de un juicio entre dos personas que llevan contabilidad, no entre una persona que lleva contabilidad y otra que no la lleva, sino entre dos personas que llevan la contabilidad, que pueden ser dos empresarios, esta contabilidad prueba en favor de quien la lleva cuando el otro empresario no presenta registros contrarios que hayan sido incorporados en una contabilidad regular, ¿sí? Ahí tienen ustedes también cuál es la importancia de la eficacia probatoria en un juicio entre dos comerciantes. Dice el artículo también que el juez tiene, en este caso, la facultad de apreciar esa prueba por la sana crítica y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria, ¿sí? Es decir, cuando cuando un empresario tiene registrado una operación y el otro empresario no presenta registro, o sea, no tiene registrada la operación, es decir, que para el otro empresario no existe, no la ha registrado, no significa por ello que el juez va a decir sí existe esta operación y esta compraventa, por ejemplo, y el demandado va a tener que pagarle, sino que el juez tiene la facultad de apreciar esa prueba y de considerar y de pedir otra prueba supletoria. Es decir, que el demandado pueda cumplir con la prueba, pero de otra manera, ¿sí? Pueda ofrecer otro medio de prueba. Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan, ¿sí? Este punto es muy importante. Es decir, las dos personas, en este caso es de dos empresarios, que los dos empresarios llevan en debida forma sus registros contables, pero sin embargo hay prueba contradictoria, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno haya dicho que le pagó de una forma, el otro que lo haya pagado de otra forma, en los dos asientos
hay prueba, va a haber prueba que es contradictoria, entonces acá el código dice que el juez tiene la obligación de prescindir, ¿sí? Debe prescindir de este medio de prueba y proceder con los méritos de las demás probanzas que se presentan. Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, que es como yo les decía, este es el caso de un juicio entre un empresario que lleva la contabilidad contra un profesional liberal, por ejemplo, que es como les había comentado que no está obligado a llevar la contabilidad, ni la lleva voluntariamente, esta solo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso. Es decir, que en este caso va a ser como si fuera una prueba más, ¿sí? Por ejemplo, ustedes piensen entre un juicio entre un empresario y un abogado, por ejemplo, ¿sí? Que le lleva los juicios a este empresario. Este abogado que no lleva la contabilidad, no la lleva voluntariamente, tampoco no está obligado, el asiento que él haya registrado, que haya registrado el empresario, solo va a servir como principio de prueba, es decir, que va a poder valerse, que no va a ser un medio de prueba insustituible. Eso es lo que me quiero decir, sino que pueden valerse las partes, deben valerse las partes de otros medios de prueba. Y bueno, como les había dicho, la prueba que resulta de la contabilidad es indivisible. Bueno, sé que les parece un poco complicado entender estos dos artículos porque son muy procesables y tienen, digamos, cuestiones muy técnicas, pero bueno, ustedes tienen que verlo así como yo les estoy explicando, ¿sí? Con ejemplos, entendiendo, viendo párrafo por párrafo y lean la bibliografía y bueno, ahí lo van a entender un poco mejor. ¿Cómo puede ser contradictoria un error? Y sí, puede haber habido un error en el asiento contable. Sí, puede haber sido un error. Y bueno, después el artículo 331, en el segundo párrafo, habla de la exhibición general de registro. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que distinguir la exhibición parcial de la exhibición general. La exhibición parcial de los libros es la más común y puede ser pedida a instancia de parte o de oficio por el juez, ¿sí? Y es solamente sobre asientos determinados. ¿Por qué? Por el principio del secreto profesional, por el secreto de la empresa, por el know-how. O sea, el juez no puede obligar al empresario a que abra todos sus libros de comercio y que los pueda ver su adversario. Entonces, esa es la razón de la exhibición parcial. Y por otro lado tenemos la exhibición total de los libros, que es la exhibición general, que está establecida en el artículo 331, ¿sí? Y que solamente puede decretarse a instancia de parte, no de oficio. Eso lo tiene que tener claro. Por un lado, exhibición general, exhibición parcial, ¿sí? Que es la más común, a instancia de parte o de oficio, solamente por el asiento que viene controvertido, ¿sí? Y la exhibición general de los libros, que es solamente pedida a instancia de parte y no de oficio, en los juicios de sucesión, todo tipo de comunión, contrato asociativo o sociedad, administración por cuenta ajena, y en caso de liquidación, concurso o quiebra. Esto es lo que yo les decía, ¿sí? Es cuando las dos partes en juicio tienen conocimiento. Por ejemplo, un juicio entre socios. Por ejemplo, que le pida, que un socio le haga juicio a otro socio, por ejemplo, por las ganancias o por alguna cuestión, digamos, relativa a la empresa, una de las partes puede pedir la exhibición general porque se supone que es conocida por las dos partes. Es muy importante que sepan la diferencia entre la exhibición general y la exhibición
y la exhibición parcial. Y bueno, y de las reglas del artículo 330, es importante la regla de la neutralización, que la van a ver en Rivera, creo que está, en Rivera o en Murillo, que es cuando, habíamos dicho, cuando las dos partes tienen sus libros llevados en forma y sin embargo hay contradicción, el juez debe prescindir de esa prueba y se va a valer de otra prueba. Ese es el principio de contradicción. Y acuérdense también, chicos, del principio de indivisibilidad de la prueba. Es decir, que cuando una persona ofrece como medio de prueba la exhibición del libro de un asiento determinado, no puede pedir la exhibición de una parte, ¿sí? De una parte del asiento, sino que va a ser sobre el asiento completo, por el principio de la indivisibilidad. Es decir, que cuando le está ofreciendo como medio de prueba la exhibición del libro, obviamente que puede jugarle en contra, porque debe acompañar todo el asiento. ¿Cuál era el principio que rige la exhibición parcial? Bueno, el principio que rige la exhibición parcial, lo que les había explicado es que la exhibición parcial es a instancia, se la puede solicitar a instancia de parte o de oficio, y es solamente para el asiento determinado, ¿sí? Para la operación determinada, para la compraventa determinada, no para la exhibición de todos los libros. Entonces el juez solo pide exhibición parcial. Sí, el juez puede solicitar la exhibición de oficio, digamos, la exhibición parcial, o sea, sobre un asiento determinado. El principio de indivisibilidad no sería contrario a la exhibición parcial, no, porque la indivisibilidad hace al asiento que es ofrecido como medio de prueba, o a varios asientos, puede ser a varios contratos, varias operaciones económicas. Y la parte no puede desechar la que no le conviene, ¿sí? Sino que debe acompañar toda la documentación, todo el asiento y toda la documentación. Y no es contrario a la exhibición parcial, Belén, son dos cosas distintas, ¿sí? ¿Cómo era el principio cuando el juez pide otra prueba? Bueno, el principio de cuando el juez pide otra prueba, a ver, las reglas procesales del artículo 330, ustedes tienen tres reglas procesales. Primero, habíamos visto la prueba el principio de la neutralización, ¿sí? Que eso ya les expliqué, que es cuando ambos libros están en forma, sin embargo, hay resultado contradictorio, lo que incluye que la parte que niega la operación no tiene registro, dice, de la misma en esa fecha. Entonces, el juez debe prescindir de esa prueba y pedir otra prueba. No sé si es ese el principio que me estás preguntando. A ver, voy a pausar la grabación.